fraude millonario con fondos públicos durante campañas electorales. Eso es lo que ahora se está investigando vinculado a la campaña de lo que fue el apruebo, que fue ampliamente derrotado en contra del rechazo en el último plebiscito, ya que en medio de todos estos escándalos de corrupción que hay con respecto a fundaciones que se ha visto en los últimos días y que han golpeado duramente al Frente Amplio, se ha descubierto que muchas de estas fundaciones entregaron dineros para la campaña del apruebo en el plebiscito anterior donde perdieron. Y es curioso porque muchos de ellos hablaban de lo limpias que eran sus campañas y que no usaban fondos raros, etc. Y al final sí. Y ahora se está comenzando a investigar a coordinadores de lo que fue la campaña del apruebo, al mismo tiempo que esto se junta a otros escándalos fraudulentos vinculados también a la campaña del apruebo y que recién comienzan a descubrirse ahora. Pero no se queda solo ahí, porque hablando de plebiscito, también estamos viendo un cambio de discurso por parte de José Antonio Kast, ex candidato presidencial de los republicanos y líder de dicho partido, en donde está llamando a aprobar la nueva constitución con ciertas indicaciones, pero porque le parece que es buena. Y vamos a ver lo que eso significa, especialmente porque los bordes constitucionales, que son bastante negativos, que están presentes en esa constitución hecha a dedo por los llamados expertos, bueno, son bastante negativos y por lo tanto empieza a ser una voltereta que a algunos les sorprende, pero que ya se dan señales que iban en esa dirección. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, se ha comenzado a observar una serie de problemas de corrupción vinculadas a fundaciones. Ya hemos visto que han salido casos del Frente Amplio, casos también hemos visto del Partido Socialista, el Partido Comunista, están investigando ahora otros de Chile Vamos, de la centroderecha, y eso en una semana y media desde que comenzó el escándalo. De aquí a un mes probablemente todos los partidos políticos estén involucrados. Bueno, en medio de todo eso, hay otra arista que tiene que ver con fraude vinculado a campañas electorales. ¿Por qué? Porque el Servicio Electoral, el CERVEL, comenzó a investigar al ex coordinador del apruebo, la campaña del plebiscito que fracasó, y a la Fundación Democracia Viva, esta bien corrupta que ahora está en la mira de todos, porque dicha fundación, que muchos están diciendo que era para enriquecerse a costa de los impuestos de toda la población, habría entregado, una gran cantidad de dinero a las campañas del apruebo. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo? Que se estaría viendo que la campaña del apruebo habría estado financiado con fondos públicos de manera ilegal, o sea, fraudulentamente. Y no es el único caso, porque ya hemos visto que esto se da en un contexto en el que ya se está investigando a Loncón, Elisa Loncón, expresidente de la constituyente anterior, también fue por el apruebo, porque la USACH, la Universidad de Santiago, le habría pagado también con fondos públicos una gira para hacer campaña a favor del apruebo. Entonces ya están saliendo varios casos bien fraudulentos vinculados a esa campaña. Y al mismo tiempo, esto se da en un contexto en que Boric ha intentado minimizar los casos de corrupción, pero eso no se ve. E incluso han salido socialistas a decirle que esto es grave y está a nivel de todo Chile. Y salen algunos frente amplistas como Winter a justificarse diciendo, bueno, ningún partido puede pretender que en la medida que crezca y administre el Estado vaya a ser 100% pro. O sea, bueno, ¿cómo van a esperar que no seamos corruptos? Ahora, el mensaje de Winter no deja de ser bastante curioso, porque usa un tipo de argumento que usaría alguien antiestado, un argumento que usaría, por ejemplo, yo, de decir que a medida que crece el Estado, como es un monopolio y hay más personas contratadas en él, inevitablemente hay corrupción, cosa que estatistas suelen negar. Pero él mismo dice eso. Lo raro es que él sí es pro-Estado y argumenta como si fuera alguien anti-Estado. Una contradicción enorme, ¿no? Ningún partido político puede pretender que en la medida que crezca y administre el Estado vaya a ser 100% probo, porque eso es imposible en la medida que tú tienes una gran cantidad de personas. Tiene razón. Ahora, curioso que él igual esté apoyando el crecimiento del Estado, ¿no? Bien, bien curioso. Y también estos escándalos vinculados a corrupción y posible fraude se dan también entre críticas de la prensa, con, por ejemplo, Mochati atacando mucho a Camila Vallejo por estar completamente desaparecida y escondiéndose ante este escándalo tan grande. Camila Vallejo está. ¿Qué es de Camila Vallejo? O sea, el gobierno tiene una vocera. ¿Dónde está Camila Vallejo? Lo que pasa es que Camila Vallejo siempre ha jugado su juego. Y el juego es aparecer cuando es conveniente y no cuando es inconveniente desaparece. Y ese es un juego permanente y en el gobierno lo saben. A Camila Vallejo no le gusta asumir los costos. No le gusta. Porque esto es insólito. Ahora, posiblemente esté de vacaciones con días administrativos, pero cuando se produce una crisis de este tipo, el presidente vuelve, Carolina Toa vuelve, si es que no está,
Y Camila Vallejo debería volver, ¿no? Como todos, porque esta crisis es mayor. El gobierno no tiene vocero o vocera, eso es lo primero. Se le ha consultado a Camila Vallejo sobre este tema. No sé. Ella ha respondido sobre este tema, pero lo cierto es que sí, pero la vocería no la tiene ella. Claro, es que la vocería no la tiene ella. Intrascendente. No, es que casi claro, no queda en habla. la intrascendencia, porque acá la vocería la tomó Carlos Montes y ahora el presidente de la República. Es que entonces, mira hasta dónde escaló. Es que ese es el asunto. Entonces resulta que los fusibles, uno de ellos, Camila Vallejo, no está. Bueno, en alguna parte estará Camila Vallejo. Toda esa parecía y que ahí como critica Mochati, como ella simplemente se escapó más o menos para no perder popularidad en medio de todos estos escándalos de corrupción, ¿no? Pero en medio de todo esto asociado al apruebo que mencionamos y de fraudulento que se está investigando, hablando de plebiscitos y de apruebo y rechazo, hay también un nuevo plebiscito. Y estamos viendo ciertos movimientos que han pasado algo desapercibidos porque estamos en medio de un escándalo de corrupción enorme a nivel nacional, el más grande en décadas. Pero hemos visto ciertas declaraciones del ex candidato presidencial José Antonio Kast, que es importante porque es la figura principal del Partido Republicano. Se sabe que se va a candidatear nuevamente a presidente porque quiere llegar a ese cargo de poder y también es el que lidera dicho partido, porque en la práctica Kast controla a los republicanos, es la realidad. Y él dijo en un discurso recientemente lo siguiente, que con indicaciones, o sea, con un par de modificaciones, yo invitaría en principio a aprobar, llamando a votar a prueba, ¿no? ¿Y cuáles son esas modificaciones que él menciona? Porque ya en el pasado hemos visto ciertos detalles sobre esta constitución que está presente y es bastante negativa. Él quiere, por ejemplo, cambiar dos cosas, mencionó. Uno, que se establezca el derecho a la vida, que ya está en la nueva constitución, pero también del que está por nacer, o sea, para dejarlo igual que en la constitución actual, y también que no se permita la huelga para funcionarios públicos, porque en la nueva constitución se permitiría. En la actual no, pero no se cumple nunca. Y dice que si se hacen un par de cambios como eso, él llamaría a aprobar. Y eso es bien curioso, ¿no? Porque, de todas maneras, las propuestas que hay en la nueva constitución son bien malas. Hay una serie de artículos que empodera el poder de los partidos políticos, aunque eso no creo que le moleste a Kast porque él también tiene su propio partido, ¿no? También establece como los bordes constitucionales, recordemos, esos son los márgenes que los expertos no ceden, y eso va a estar, por ejemplo, y vamos a leer algunos de los negativos, que la soberanía reside en el Estado, cuando debería residir en la familia, en el individuo, en las comunidades locales, que Chile tiene que ser un Estado unitario y descentralizado, y eso significa que se mantiene la estructura actual sin realmente autonomía regional, lo que es parte del problema y la concentración de poder en la capital, que usualmente toma pésimas decisiones para las regiones. También en punto, que es bien cuestionado, tiene que ver de los tratados internacionales con organismos como la ONU, subordinando a Chile a dichos organismos. Y cito, la soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo en cualquiera de sus formas es por esencia contrario a los derechos humanos. Entonces, si hay un tratado que dice que es de derechos humanos con un organismo internacional, por ejemplo la ONU, y dice una cosa, y que puede no tener sentido, porque actualmente el concepto de derechos humanos se ha corrompido tanto que lo extienden a hacer cualquier cosa, bueno, hay que subordinarse, hay que agachar la cabeza. En temas de delincuencia, por ejemplo, hemos visto a nivel internacional críticas de organismos como la ONU y otras ONG a nivel internacional contra Bukele por ser duro contra la delincuencia. Con esta estructura es imposible ser así de duro. No se puede, porque es subordinado. Pero claro, parece que eso no es un problema para Kast. Y hay que tomar en cuenta que su partido ya desde hace tiempo, con su presidente, dijo que ellos iban a respetar esos 12 bordes. Entonces no es una sorpresa, ¿no? También está el tema de cuando se habla de reconocer a los pueblos indígenas originarios, se habla también de que se va a promover sus derechos y cultura. En la práctica eso significa subsidios, leyes de cuotas, una serie de normativas que van a hacer a costa del resto de la población pagado con sus impuestos. Una situación muy negativa. Y no hay que dejar de lado el sistema del Estado social y democrático de derecho, que ellos lo han criticado, pero no se va a ceder en la nueva Constitución. Y este establece un crecimiento progresivo de llamados derechos, y el Estado, por lo tanto, va a crecer constantemente, a la vez que se empodera el rol del Estado y se mantiene la llamada presencia privada, pero con el Estado, o sea, corporativismo. Lo mismo que pasa con las fundaciones, que son privadas, pero todas vinculadas al mundo político. Igual que tantas empresas corporativistas a nivel nacional que se han enriquecido con subsidios y leyes especiales. Entonces, eso ya no lo van a sacar. Y él está llamando ya a decir, en principio, a aprobar. Parece ser que no les molesta tanto eso otro. Ahora, algunos dan el argumento de, bueno, le ponemos una frasecita y lo interpretamos de otra manera. Claro, como si controlaras a los tribunales de justicia, que son los que van a interpretar eso. Que tienen una tendencia ideológica bien distinta a la de ellos.
una locura, una pésima propuesta, pero bueno, podemos estar viendo que posiblemente veamos en el plebiscito de salida a los republicanos llamando a votar a prueba, con Chile Vamos, que ya están por esa posición, y con el gobierno. Y curiosamente van a ser las disidencias de derecha, sectores libertarios y liberales de centro y sectores disidentes de izquierda los que terminarían llamando a votar rechazo. Ahora vamos a ver quién ganaría ahí. Pero ya vemos un poco ese cambio de discurso que ha pasado algo desapercibido porque los sectores en redes sociales pro-republicanos no les gusta mostrar estas cosas, porque así se mantiene el culto a su líder Kast. Y al mismo tiempo pasa que, como ha habido tanto escándalo con estos otros temas, no se habla esto otro. Pero es algo nefasto y bastante negativo, pero vemos cómo se van dando estos cambios de discurso. Porque con tal de poner un poco más de conservadurismo en la Constitución, están dispuestos a aguantarse esta subordinación a organismos mundiales e internacionales, como también estas normativas centralistas y que le dan más poder al mundo estatal y por lo tanto político. Pero claro, ellos se verían beneficiados de eso porque ellos también están en el Estado con sus cargos millonarios y buscan esos cargos de poder. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parecen estos casos que se están dando de fraude vinculado a la campaña del apruebo, como también este cambio de discurso de Kast? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Manuel Aguilera, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.